buenos días, amigos. ¿Cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a su programa Consultorio Fiscal. Pues ya iniciando el año y pues terminando las obligaciones contraídas el año anterior en materia fiscal, y pues es tiempo de declaraciones anuales. Y para tratar este tema que va a versar sobre las personas morales, la declaración anual de personas morales, vamos a dedicar 3 programas a este tema. Va a ser una serie de 3 programas dedicados al tema de declaración anual de personas morales. Les presento a nuestros invitados, a quienes agradecemos por su apoyo generoso para la realización de este programa. Y está con nosotros la maestra en Derecho Administrativo y Fiscal, Deyanira Arizbe Gutiérrez Hernández. Bienvenida a tu espacio. Muchas gracias, maestra, por la invitación. Y también está con nosotros el especialista fiscal Julio Ortiz Guerrero. Maestro, un gusto tenerte aquí. Igualmente, Susi, gracias por la invitación. Pues si les parece, iniciamos. No sé quién quiere iniciar, Deyanira, con el tema de la Declaración Anual de Personas Morales. Claro, pues maestra, como bien decías, estamos en la recta final. De hecho, para las personas no contribuyentes es el 15 de febrero y para las personas morales, régimen general, nos vamos al 31 de marzo. Este año, si mal no recuerdo, cae en día lunes, así es que no tenemos días adicionales. 31 de marzo, presentarla, pagar si es que hay línea de captura con impuesto a cargo. Esto en términos del artículo 76, fracción quinta de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde además nos da la fecha de presentación. Yo dije 31 de marzo, pero en realidad dice entre enero y marzo del ejercicio siguiente a aquel en el que termine. Por tanto, pues enero, febrero y hasta el 31 de marzo podríamos estar presentando esta declaración. Nos podría convenir si tenemos una pérdida fiscal, si tenemos un saldo a favor, pues de inmediato podríamos estarla recuperando. Afortunadamente en diciembre nos dieron ya un simulador de esta declaración anual. Ya ahorita está en la página, en el portal, muy práctica para poderla empezar a llenar. Les recomiendo que sea con mucha anticipación, porque si algo no cuadra, recordemos que esto viene alimentada, este aplicativo viene alimentado de los pagos provisionales. A su vez, los pagos provisionales vienen alimentados con los FDIs. Entonces, si hubiera algo que no estuviera cuadrando entre el anual y nuestros pagos, o inclusive con nuestros FDIs, pues debemos de tomar nuestras precauciones, ir paso a paso y de inmediato empezar a revisar cómo vienen cargados, por ejemplo, los ingresos nominales, si en algún momento hubieron, luego cuando hay muchos problemas son cancelaciones, notas de crédito, estos comprobantes o CFDIs de egreso, que a veces luego la autoridad no los tiene bien reconocidos. Entonces, de verdad, tómenlo con mucha precaución, el ir haciendo paulatinamente la elaboración de su declaración. Es muy loable que ya la autoridad lo tiene desde diciembre casi para poder haber tenido nuestros cierres previos. Entonces, bueno, personas morales hasta el 31 de marzo. Diferente a físicas, lo comento porque a veces los clientes o algunos contadores nos dicen, oye, pero ¿por qué si las físicas también podrían? No, para físicas es muy específica la disposición que dice que hasta el mes de abril, pero aquí tenemos flexibilidad entre enero y máximo 31 de marzo. ¿Alguna diferencia en el simulador pues respecto al formato pues anterior? Fíjate que realmente hasta donde voy no he encontrado diferencias trascendentes. La sorpresa que tuvimos por ahí de 2022, en donde nos incorporaron los estados financieros comparados, los 4 básicos. Las notas a los estados financieros. Las notas, híjole, fue una complicación tremenda, lo cual no debería haber sido. Se supone que pues la parte fiscal siempre va de la mano de lo contable, pero nunca debimos relajar lo contable. En este formato lo veo muy similar al año anterior. Casi que te podría decir que son muy pocos los cambios, si no es que ninguno al momento, que luego hay sorpresas porque me ha tocado que sacan el aplicativo, empezamos a hacer el simulador, luego el otro y de repente cambian algo. Pero esperemos que en esta ocasión no suceda. La verdad es que está igual que el año pasado, no están los 4 estados financieros que antes se pedían, sigue estando nada más los 2, el estado de resultados, el balance general. También comentar que si la empresa se va a dictaminar, pues no está obligada a presentar estos estados financieros. Y pues básicamente nuestra declaración anual de personas morales del régimen general
pues es la primera vez en que en este régimen general vamos a aplicar deducciones autorizadas. De hecho, nuestro artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta... ¿A qué te refieres con la primera vez? Bueno, porque en pagos provisionales lo que utilizamos fue pero coeficiente. Es igual así cada Siempre. año, ¿no? Ajá. Coeficiente de utilidad, y hasta este momento, en términos del artículo 9, estaríamos determinando utilidad fiscal, resultado fiscal y pues todo eso que vamos a ir desarrollando en la declaración. Uh-huh. Julio, ¿algo que quieras agregar en este sentido? No, yo creo que aquí el tema básico es el de siempre. Lo primero que tienes que resolver es la contabilidad. Es un tema que no le damos importancia, pero la realidad concreta es que a la hora de las aclaraciones de la declaración es donde empieza el tema de que no te coinciden los números o los números son dudosos entre lo que mandaste de contabilidad al SAT y lo que estás mencionando, poniendo en la declaración del ejercicio, ¿no? Entonces son temas en donde la gente está muy preocupada por tengo que llenar el cuadrito, ¿qué le pongo al cuadrito? Pero no está viendo la sustancia. La sustancia es, si tienes bien la contabilidad, el 99% del llenado pudiéramos empezar a discutir de si es un dato de aclaración o es un dato de conciliación, pero a mí me parece que el problema básico lo tienes en que hay momentos que la contabilidad no tiene los datos bien o resurgen problemas. Básicamente, para hacer simple el ejemplo, de pronto tienes deudores diversos y tienes ahí a los accionistas y tienes a los directivos y no haces la chamba de decir, oye, ¿desde cuándo el tipo me debe dinero? ¿Desde cuándo el tipo no ha comprobado la información? Y tú estás muy centrado en el estado de resultados, en que esto que decía de Yanira un poco de, oye, sí me cuadran los FDIs contra pago provisional y el pago provisional me cuadra con lo que me están bajando en la anual. Pero ahora que el SAT te pregunta, oiga, a ver, Julio Ortiz aparece aquí en esta declaración y es su socio, y llevamos 2 años o 3 años que el señor debe 100,000 pesos, para ser simple el tema. ¿Qué onda con eso? ¿No? Y entonces cuando esas implicaciones fiscales no la... ¿sí? A ver, dime qué onda con esos préstamos a socios accionistas. ¿Cuál es el peligro de esos préstamos? ¿Cuál es el peligro? Pues básicamente son 3 temas en los que te van a impactar. Primero, que te puede establecer un dividendo ficto, dado que se supone que el señor tiene máximo 1 año entre la fecha en que le diste el dinero y la fecha en que o te lo comprueba o te lo paga. No hay mucho para dónde hacerse. Y eso de hacerte dividendos fictos presenta un problema técnico y es no tienes derecho a la CUFIN. Y entonces, en consecuencia, pues la tasa se vuelve verdaderamente criminal a la hora de que te dice el SAT, pues como aquí ya chequé y usted ya me dio el dato y lo fui a ver en la balanza que usted me mandó y ya me encontré que Julio Ortiz pues recibió el dinero y nunca lo ha comprobado o pagado, pues me debe. La tasa sería del 42 punto y pico por ciento, ¿no? Exacto, sí, o sea... Porque es el préstamo por 0.42, 50 y tantos, y luego por el 30 y luego por el 30%, ¿no? Y luego tienes que entrar a la discusión técnica de si eso no es susceptible del otro famoso 10% de la persona física, que ya cuando mezclas la parte de la empresa más la parte de la persona no física, retener el 10%. Y bueno, pero además se convirtió en dividendo no ahorita que lo estás calculando. No, en la fecha que se acabó el año. Exactamente, se convirtió en dividendo una vez que pasó el año en que no te pagó el préstamo, ¿no? Al año un día, y entonces otra vez la imputación no es de este ejercicio. Si no es una deuda. Esta imputación te la estoy haciendo del ejercicio, imaginemos, para ser simple, 3 años, ¿no? Hace 3 años el señor incumplió. Entonces, hace 3 años, desde ahí me debiste haber pagado este dinero. Es primera parte de la historia. Entonces, son temas en donde... Primera parte. Segunda parte, no te pagó intereses. Volviendo al planteamiento, esa parte, esa sí pudiera ser discutible, porque si me lo imputa como dividendo ficto... No, ya siendo, o sea, le prestaste, ahí está el préstamo, pero si te lo vuelvo de dividendo y todavía no ficto, pasa el año. La autoridad no podría plantear el tema de le tenías que cobrar intereses. Sí, no, pero vamos a suponer que le prestaste, no ha pasado el año. Y no te ha pagado intereses. Pero no te ha pagado intereses. A lo mejor eso lo puedes corregir y dices, bueno, los hago exigibles en la fecha al año, ¿no? Pero a final de cuentas los tienes que registrar. Bueno, es el tema. Si no ha pasado un año, tienes el primer tema es por qué le prestaste, ¿no? O sea, porque ese es el primer tema de la discusión. El segundo tema es la tasa de interés, si es que debe estar pactada, es
Oye, por lo menos. Por lo menos me tienes que decir si la tasa es equiparable a alguien que es independiente a ti. Y Bueno, si no, pues ahí tendrías que hacer precios de transferencia. La porque, tasa mínima ahí la marca la Ley de ley, ¿no? Y ingresos, es la ¿no? ley de recargos ingresos. para parcialidades. sí, Que eso pero, es lo que establece la ley, es punto 90. Digo, en principio es esa, ¿no? Punto sería la 98 tasa mensual. mínima, pero si tienes problemas de precio de transferencia... Bueno, lo vas a tener de todas formas, es tu socio, ¿no? No hay vuelta de hoja. Por eso vuelvo al relacionadas. tema. Entonces, el momento que lleguemos al estudio de precios de transferencia, podemos terminar diciendo, ese punto y tantos está fuera del rango y por lo tanto no te era aplicable. Tenías que haber encontrado el punto en donde la tasa tendría que haber Esa es sido una Y o tasa doble- mínima, el punto mínima, 98, exactamente. ¿no? Pero no es No es la tasa óptimo. real que debieras de Ajá. pagar, ¿no? Y la tercera tiene que ver con el asunto de, ¿es para un gasto No deducible. o era un préstamo? ¿No? Y entonces entra el problema, el gasto, ¿de qué tipo de gasto es? ¿Es un gasto de la empresa o es un gasto personal? Si es un gasto de la empresa, pues está bien que te den el dinero, lo regresas la comprobación y tan. El problema es otra vez el de siempre. De pronto cuando te mandan los comprobantes, pues resulta que el comprobante no reúne todos los requisitos. En estos montos superiores a 2,000 pesos es una monserga principalmente con los socios, ¿no? Se les olvida que tienen que hacer pago con transferencia, pago con tarjeta de crédito, para que podamos justificar que el pago, a pesar de que no se era hace un de las primero cuentas que de la la salida empresa. del dinero no era un préstamo, Así es. que no ameritaba el cobro de intereses Ese- y no amerita convertirse en un dividendo ficto. Y segundo punto, que bueno, que el gasto sea deducible, Sí, pero, ¿no? no, porque si se vuelve no deducible, entonces entramos al otro tema. Que benefició a Que socios. si bien ya cumpliste todo el show de que sí era un gasto y que pues entras ahora a discutir si el gasto benefició al socio o no. Aunque ahí lo que habla Otro la ley dividendo. para dividendos es que sea un gasto no deducible. Y no es lo mismo un gasto sin requisitos fiscales a un gasto no deducible, ¿no? Que eso tendríamos Que por eso que tengo considerarlo, entras ¿no? a ese Ajá. tema, ¿no? Ajá. Y entonces se vuelve muy complicado en ese momento. Entonces dices, un tema que no analizaste, que te pasó de noche, son los temas que normalmente en la ¿Cuáles revisión es serían donde los crean temas problemas. así de foco rojo? Digo, ya sé que ya no sería el momento tendría que haber sido No, el cierre 31 de fiscal, diciembre. pero bueno, si no lo fue, por lo menos hay algunas cosas que todavía se pueden Puedes corregir, ¿no? resolver. De aquí a la fecha de presentación de la declaración anual. Pero ¿cuáles son los temas contables, como puede ser este de préstamos a socios o accionistas, que pueden ser focos rojos? O sea, el otro tiene que ver con las diferencias cambiarias, Ujú. porque por momento la gente agarra y hace uso de los softwares, pero no analiza bien el tema. El caso típico es, imaginemos que te venden una cosa en dólares, $100 y el IVA al 16%, 116. E imaginemos, para hacer simple el caso, que lo evaluaste a 10 pesos, ya sé que vimos en 18, 19 pesos todo el año, pero vamos a poner 10. Son de 20 que son más, bueno, como sea. 16 por 10, 100 por 10 dice son 1,000 Ujú. y el IVA son 160, ¿no? El problema es cuando agarran y hacen la famosa diferencia cambiaria. Me toman los 1,160, los $160, digo, $116, me los toman a 20 por dólar. Y entonces todo lo mandan como diferencia cambiaria. Llega el fisco y te dice, a ver, espérate. Diferencia cambiaria solamente puede tener el valor de operación, que son los 100. El impuesto al valor agregado no te da derecho ni te obliga a hacer diferencia cambiaria. Eso no lo saben hacer las gentes y entonces cuando hacemos revisiones, principalmente en empresas que tienen muchísima operación con moneda extranjera, de pronto eso te pide el análisis puntual de factura por factura. Pero a ver, te matan. entonces, porque lo que marca la ley del IVA es que el IVA se causa sobre la contraprestación cobrada. Así es. Ajá, entonces, si tú lo registraste a 10 pesos y se recobró a 20 pesos, entonces la base del IVA sería los $100 por 20 pesos, ¿no? Exacto. Y tú causarías el IVA sobre esos eso, 2,000 en lugar de sobre los 1,000. Eso sería en IVA, pero el tema es en diferencias cambiarias, porque al hacer estas valuaciones en donde no has cobrado, tú has estado llevando... Sí, que son diferencias cambiarias de vengadas, no están cobradas. Exacto. Ajá. Entonces, en materia de renta, lo que devengas es lo que tiene que ver con los $100, no los 16. Los 16 lo que haces es el IVA por
pagar o el IVA por cobrar, ese es el que se debe incrementar para que al momento del pago la operación sea igualita como si lo hubieras pagado en el mismo día de operación. Entonces, estas partes, a la hora que entonces, a ver, vamos a suponer que fueron $100 a 10 pesos. Esos. Y ahorita estas son $100 al cierre, eso fue el día 1. Y el día 30 del mes... Está 18 por dólar. Bueno, 20 para que sea más fácil. No, se cambia de 1,000 a 2,000. Así es. Ajá, masiva. Entonces tú dices, yo la diferencia cambiaria la tengo en los $100, entre los 1,000 y los 2,000, tengo 1,000, pero entre los $16, que son 160 y 320, lo que yo tengo que hacer no es mandarlo a la diferencia cambiaria, yo lo tengo que mandar al IVA por cobrar o al IVA por acreditar o pagar. Entonces, eso no lo hace la gente porque en los softwares lo que hacen es le ponen un tipo de cambio y se lo ponen y el software agarra nada más a todos los proveedores el saldo del proveedor en moneda extranjera y pum, le pega todo y todo el dato lo manda a la diferencia cambiaria. Cuando llega el SAT te dice, obviamente cuando usted me acumuló o me acumuló de menos o me acumuló de más. ¿Por qué? Porque hay veces que también tienes el otro tema. La gente por momentos netea las operaciones de diferencias cambiarias. No, tendrías que registrarlas. Y debiera de tomar diferencia cambiaria positiva, pérdida, ¿no? Y diferencia cambiaria negativa. Unas va al ingreso y el otro va al gasto. No, pero volviendo al planteamiento, el problema es cuando te dice intégrelo. Y entonces a la hora que lo empiezas a integrar, encuentras que hay momentos en donde en el mes en que hiciste los devengados, traes unas diferencias cambiarias que después te dice el SAT, este pedacito no te lo reconozco, no te lo acepto. Y a la hora que uno empieza a hacer las vaivenes... O sea, lo que tú dices ahí, el SAT rechaza la diferencia cambiaria del IVA. Sí, y entonces cuando te la rechaza te mete en el problema de tú en los pagos provisionales ya tomaste el dato, está mal. Obviamente el anual tomaste el dato porque viene con la integración que traes de los amarres. Y esto no te vota inicialmente porque el SAT, como no hacemos FDIs, pues no tiene forma de saber cómo diablos armaste eso. Otra vez. A ver. Entonces, dejo el IVA en 160. Sí, ajá, y dejo lo que cambia de 1,000 a 2,000 son los $100. Sí, así es. Ajá, y es lo único que voy a registrar como diferencia cambiaria en la cuenta por cobrar. En la cuenta por cobrar sí voy a reconocer el total, o sea, sí me debe el cliente más. A 20 por dólar sí me debe los 2,000 más los 360. 2,360. Él sí me los debe y yo sí le tengo que cargar a él. En donde viene el problema es cuando voy a la diferencia cambiaria y digo, nada más tomo 1,000 pesos como ingreso por diferencia cambiaria. Y los 160, los 160 adicionales se los cargo al IVA por cobrar. ¿De acuerdo? Y entonces, es exactamente lo único que estoy haciendo es moviendo las cuentas del balance que se tienen que mover. Entonces, el problema es cuando te dicen, no lo hice así. El sistema lo que hace, pues porque alguien, como siempre dice, es el software el que lo hace, ¿no? Como si el software viniera Dios y lo registrara. El problema que tienes ahí es que en ese momento tú tienes que los 320 pesos los traes en las diferencias cambiarias. En ese caso, como es ingreso, pues le acumulaste de más. El problema es cuando el SAT te dice, te tienes que regresar a hacer todos los pagos provisionales que están mal hechos para que yo te lo reconozca en la anual. Inclusive porque si no me checa a mí tus provisionales con tu anual, maestro, entonces pues tienes que ir para atrás. Y el otro es, el grave, es el asunto cuando es gasto. Cuando tú dices, hice una compra o hice un gasto en moneda extranjera y entonces ahora viene la bronca al revés. Yo me hice una deducción de diferencia cambiaria por los 160 del IVA y el SAT me dice, no te la admito en la anual. ¿No? Y entonces en ese momento dices, ¿cómo? No, pues está mal. ¿No? Y el problema puede suceder que a la hora de que haces esas pequeñas diferenciaciones, pues de pronto te sale con que hay pago. O de pronto sale con que pues la CUFIN está mal. Ahora, y estos son temas muy complicados a la hora que te bota el problema. Entonces son temas que no vienen directamente del estado de resultados, vienen de las cuentas del balance. Ahora, en teoría, tú tendrías que el IVA se quedaría ajustado automáticamente a lo que vas a cobrar o pagar. Exacto. Y entonces, cuando canceles el IVA, porque el IVA se causa sobre lo cobrado. Así es. Entonces, si la contraprestación, o sea, los $100 por 20 pesos,
fueron 2,000 pesos, el IVA lo causa sobre 2,000 pesos. Entonces son los 320. Son los 320. Y entonces, al momento de cobrar, imaginemos que ya cobras. Con la cuenta por pagar con el IVA trasladado, cobrado. Exactamente. Y te va a checar y decir, con el IVA por pagar. Imaginemos que en ese momento te paga el cliente a 20 por dólar, para hacer simple el tema otra vez. Entonces agarras y dices, el cliente me va a depositar 2,320 pesos. Le voy a cargar al banco, le voy a abonar en la cuenta por cobrar los 2,300 y luego me voy a ir al IVA. Y voy a decir, el IVA pasa que lo cancelo a 320 y lo abono a un IVA por pagar de 320, que es lo que voy a declarar, como perfectamente tú dices, al hacer la IVA, y ya todo te coincide. Y entonces dices, si supieras hacer bien contabilidad, esos detalles que aparecen en el balance, pues son el problema. Y luego, pues obviamente, entras al problema de que mucha gente de pronto deja de registrar estos movimientos y de pronto tú agarras y el SAT te hace una prueba global muy, muy simple. Las cuentas por cobrar contra el IVA por cobrar. Y las cuentas por pagar contra el IVA por acreditar. Y a la hora que te dice, esta cosa no cuadra, mano. Y entonces te pide, a ver, aclárame, algo está mal. Y muchas veces puede ser esto, entre otras muchas causas. No, muchas causas. Entonces, por eso el balance a mí me parece que el tema relevante es la ventaja de que hagas bien contabilidad y la contabilidad la traigas bien, es que te arroja los datos que tú tienes que hacer y que no tienes forma de comparar con nadie. Porque el SAT no puede comparar esto porque nunca le mandas FDIs. Entonces, son temas en donde tenemos que tener mucho cuidado de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, diferencias cambiarias. Las cuentas por pagar a socios o accionistas, ¿no? También es otro, digo, así como ese es otro tema. Un foco rojo, el tema de los deudores diversos, socios o accionistas, el tema de los acreedores diversos, socios o accionistas, o sea, porque también de dónde sacaron dinero para prestarte, ¿no? Sí, y otra vez el tema es... Porque muchas veces se preocupan por la empresa. Y que la empresa... El socio a ver qué hace con el socio a ver qué hace, o de dónde sacó su patrimonio, de qué vive el socio. De qué vive, etcétera. No, y agarras el tema básico. Y le presta dinero a la empresa, además, porque no declara, no tiene nada, pero le presta dinero a la empresa. Y de pronto te dice, gana nada más salarios. Sí. ¿No? Y tú mínimo, ¿no? ¿Dónde sacó el flujo hoy para por hoy es el dinero? Socio, ¿no? También hoy por hoy los socios. O sea, tocaron temas como muy técnicos para todo nuestro auditorio especialista fiscal, pero me encantó cuando tocaste esta parte de los dividendos, porque implica a los socios, para que le hagas entender que no se puede llevar así la lana, que al final de cuentas, pues llega a caja y pues deme un cheque y señor, ¿para qué lo quiere? No, usted también pase por su cheque a personal, pero es la verdad que los vamos cuidando y se disgustan, dicen que es pura burocracia, pero al final el problema queda en fiscal, en contabilidad, y cómo hacemos para subsanar todo ello, refiriéndose a todo esto de lo que hablaron del 140, de cuándo son dividendo, cuándo es dividendo ficto, préstamos a socios no deducibles. El propio contador dice, pero pues ¿qué más le da si usted está revisando? Pues está no deducible, sí, pero es un no deducible que beneficia al socio, se fue a su viaje de Europa, no fue a la Expo, ¿no? Entonces eso que comentan, saber remunerar a los socios de una manera fiscal, dentro del marco legal, etcétera, creo que también es un área de oportunidad. Le dan su lana, a lo mejor su dividendo de CUFIN bien determinada, a lo mejor su dividendo con todo y el impuesto, pero ya es como muy transparente, el socio lo acumula en su anual y tiene una manera pues fiscal de vivir, no sé qué opinas. Y te da risa luego porque las empresas tienen una CUFIN enorme y no quieren sacar dividendos y tienen flujo efectivo, lo pueden hacer y andan buscando mil formas ilegales en muchos casos de sacar dinero de la empresa, ¿no? Claro. Tú dices, pues ya pagó impuesto, si tú lo cobras y lo acumulas en tu declaración anual, como ya pagó el 30, pues si acaso pagarás el 5, ¿no? O sea, y ya. Y luego lo que comentaban. Y te lo puedes llevar y gastar y es transparente. Exacto, inclusive puede haber reparto ahorita de CUFINes conforme a este transitorio que hablabas de la retención del 10% adicional por aquellas CUFINes que provengan de 2024 en adelante, pues a lo mejor nunca ha repartido y podrían eliminar ese 10%.
Además, si posiblemente tiene creada la CUFIN o que ahí está el área de oportunidad para nosotros, técnico, hay que buscarlo. Eso también es un tema técnico, no nada más las diferencias cambiadas. Los flujos de dinero, o sea, finalmente el tema al final es, el socio lo que entiende es el flujo. Él cuando ve el flujo en su bolsa está bien. Está bien. Cuando el flujo lo ve en la empresa, esto está grave. Sí, pero luego te da risa porque dicen, es que por culpa del contador voy a ir a la cárcel. Ay, no, no. espérese, si hay algunas cosas que Que no tienen hizo que bien. aclararse, por ejemplo, como el Sí. tema que señalabas de las diferencias cambiarias, que son buenos que se señalen en este tipo de programas, porque nos ven muchos contadores para que no incurran en este tipo de O vayan y errores, ¿no? pregunten cómo se hace el registro correcto y le dices, ¿y qué tienes que hacer? Pues a ver, preguntarle al cuate del software en dónde le pones el dato para decirle, Para que lo haga este de dato otra lo quiero forma, mandar ¿no? para acá Ajá. y este dato lo quiero mandar Para para que lo allá. haga de Y no otra que te diga, forma, ¿no? pues es que así lo hace el software. Dices, el problema es que muchas O veces los corrígese software la los póliza, dejan, ¿no? los dejan con ingenieros. O sea, los ingenieros son los que les hacen jalar los softwares. Y entonces el cuate dice, pues el ingeniero vino y así lo trajo. Y el ingeniero viene y te dice, es que en 50,000 empresas lo he puesto así, nadie me ha hecho pleito. Y dice, No es pues es que justificable. no saben, mano, pero tú tampoco sabes. Si tú vienes, dices que le resuelves el problema y no ensartes en una bronca. No, bueno, pero ahí sí es el contador. el Ya, responsable, yo porque estoy de tiene que acuerdo revisar las contigo, pero el pólizas, problema ¿no? es que por momentos ni siquiera saben que puedes decir, oye, hay que parametrizar bien el software para que el software te haga la chamba, porque si te la hace, si lo sabes, le sabes decir al Sí. ingeniero, esto quiero que lo vaya a la cuenta 1 y esto quiero que vaya a la cuenta 2. Digo, sí, podrías hacerlo tú como contador, no tendrías que verlo, pero bueno, en ese caso, pero bueno, entonces, focos rojos, cuentas por cobrar a socios, cuentas por pagar a socios, las diferencias cambiarias que ya señalaste, Y las deudas a proveedores que llevan 1000 años sin pagarse. ajá, o Cuentas- las cuentas por cuentas cobrar a incobrables, clientes que que tampoco también has llevan 1000 cobrado. años sin pagarse, que hoy por hoy es más difícil deducirlas. Porque ya requieren que demuestres que de plano no pudiste cobrarlas, no No. basta. Sí, o sea, tienes que tener sentencia ya no de es la que famosa ya no se cartita puede. de los de Ajá. tus abogados, Ya no. sino ahorita ya Sentencia necesitas el firme. juicio para decir, el juez sí dijo que después No de lo vas todo a el proceso cobrar. legal No se pudo cobrar. no se pudo cobrar y es cuando ya puedes agarrar el dato, ¿no? Pero en el tema Bueno, de... esas en las que demandas, pero cuando ya prescribe, cuando ya pasaron los años para que pudieras cobrar, una de las cosas que se les olvida mucho a la gente es que solicitar la hay que declaración. hacer el CFDI. No, Sí. antes que nada. Si nosotros vemos las formas de pago del CFDI, una de las formas es prescripción, hay condonación, hay remisión, etcétera, pero la prescripción es una de ellas. Entonces, si por alguna razón ya no vas a cobrar porque ya pasaron los años para que cobres, que el plazo máximo pues serían que 10 años 10 en años en general. teoría. Ajá. Si ya pasaron esos años, puedes deducir, pero tienes que hacer el CFDI, del CFDI tipo de egreso, De egreso. con la forma de pago, prescripción, porque si no, Creo no que no es deducible por O sea, falta de falta requisitos un fiscales, requisito fiscal. porque los descuentos se tienen que documentar con un CFDI tipo egreso, Eso ¿no? no. Que es lo que señala el artículo, el Código Fiscal de la Federación. Y ¿no? hay una informativa también que se manda por... Está la en el deducción de aviso a más cuentas tardar el 15 de 15 de febrero, del que las cuentas incobrables se tienen que avisar, las de prescripción no. Así es, Porque las otras grandes, ¿no? las que se mandan, las que se avisan son las de notoria imposibilidad práctica de cobro. Porque la ley dice que se deduzcan cuando prescriban o antes cuando se dé la notoria imposibilidad práctica de cobro. Y dice, esto es notoria imposibilidad práctica de cobro. Y para poder deducir vía notoria imposibilidad práctica de cobro es el aviso a más tardar el 15 de febrero, lo que no aplica en la prescripción. Ujú. Pero en todos los casos hay que documentar el descuento. Cuando hay descuento en libros, hay que documentarlo con un Sí, CFDI y el tipo otro egreso, tema ¿no? que ahora ya está muy frecuente es el tema que te llevan al problema de quiebra. Y tú dices, Concurso. pero no lo puedes hacer en cuanto el tipo está declarado en concurso mercantil, Así es. porque eso es otra vez, una imposibilidad Pero, práctica ¿sabes? de cobro. ¿Sabes qué? Vamos, eso sí Ese- me parece muy interesante. No, vamos a hacer muy interesante, pero me parece que es bueno tratarlo con calma después de Claro, la pausa, ¿no? mucho Vamos a una gusto. pausa y continuamos. Bueno, pues ya estamos de regreso. Antes de continuar con el tema que íbamos a mencionar de las cuentas incobrables, tenemos saludos de Ana Luisa Torres Cabrera, Edith Leticia, Teotihuacán. Tenemos una pregunta de Marco Antonio Morales Sánchez. Dice, si no reconocemos el dividendo ficto en la contabilidad y tampoco lo calculamos en la declaración, en su experiencia, ¿en cuánto tiempo llega la solicitud o exigencia de la autoridad? ¿Existen multas adicionales?
Digo, no traemos la bola de cristal, pero pues recordemos que el crédito fiscal se puede cobrar hasta 5 años si fuera esa contingencia. No es de inmediato, tendrá que ser con motivo de la aplicación de facultades de comprobación. O que la autoridad usara las balanzas de comprobación que le enviamos mes a mes. Comparara. Porque de ahí lo podría sacar. De los analíticos. Dependiendo de la estructura del catálogo de cuentas, ¿no? Y del nivel de cuentas y demás, ¿no? Pero en general, desde ahí lo podría hacer. No lo ha hecho hasta ahorita, pero vamos, lo podría hacer, ¿no? En ese caso. Tenemos otro comentario de Torres Cabrera, contadores públicos. En revisiones de auditoría, las diferencias por IVA derivado de diferencias cambiarias no lo aceptan los contadores. Es un punto fino cuando el uso de la moneda extranjera es alto. Excelente punto, maestro Julio. Un cordial saludo. Gracias. Tiene sus fans, ¿ya ves? Todos tienen sus las viejitas fans. Todavía tenemos pegue. Y buenas recomendaciones fiscales. Pero bueno, entonces, qué bueno que estamos entonces en esto. Entonces, hablábamos de las cuentas incobrables. Así es. Y es importante señalarlo ahorita porque tenemos, como bien decía Deyanira, a veces hay que presentar avisos a más tardar el 15 de febrero. Así es. Y a veces por la falta de ese aviso no cumpliste todos los requisitos. Con todos los requisitos, ¿no? El otro tema, pues, es el comprobante. Ahí sí, el comprobante se tenía que haber hecho dentro del ejercicio, ¿no? Si no se hizo, pues es un problema, ¿no? Es todo un tema de discusión filosófica de en qué momento debo cumplir las disposiciones. Y entonces hay una discusión entre si es la regla aplicable del 31 de diciembre como fecha comprobantes, ¿no? o el momento de la declaración, ¿no? Vamos a llamarle de alguna manera, los conflictos de la autoridad con el CFDI me parece que los ha perdido cuando quiere que sea a rajatabla 31 de diciembre. Me parece que los casos que han llegado a los tribunales normalmente le han dado la razón al contribuyente de que los requisitos en la regla general de deducibilidad te plantea que a más tardar en el momento de la presentación de la declaración tú debes haber reunido todos los requisitos fiscales. Vuelvo al tema. La discusión es que fue timbrado, vamos a llamarle el 30 de enero de 25, ¿no? Y le estás dando efectos al 31 de diciembre de 2024. Otra vez, entramos a una discusión técnica en donde el SAT sostiene que la regla que él tiene en el Código Fiscal de la emisión de los FDIs no debe trascender el ejercicio al que corresponde. Bueno. Solución práctica. Solución práctica, busca un comprobante que hayas cancelado y sustitúyelo. Nota, ¿por qué no nos quiere el SAT? Pues sí, sustitúyelo. De aquí al 31 de marzo. Emite un CFDI tipo egreso y documenta tus pérdidas. O sea, las cuentas incobrables que tenías que emitir comprobante. No todas se tiene que emitir. Sí, con la clave de prescripción. Con la clave. Bueno, estábamos hablando de la prescripción. Habrá otros casos, pero en este caso en particular que prescriben. Cumplieron 10 años sin cobrarse en 2024. Tienes derecho a deducirlo, sí, claro. Sin importar el monto. Así es. Ajá. Pero tienes que entender dos cosas. Primero, la prescripción es una pérdida de derechos para alguien y es, vamos a llamarle, un derecho del otro. Y en consecuencia, cuando prescribes también tenemos que ver la contraparte, porque otra vez entramos en el tema de las cuentas por pagar. Pues, pero eso, se vuelve ingreso acumulable cuando tú no pagas una deuda. Que vuelves al tema de que dices, si tengo cuentas por pagar muy viejas, a lo mejor tengo que reconocer ingresos derivados de eso, por las que ya prescribieron. Las que ya prescribieron. Y igual en las cuentas por cobrar, si se cumplieron los 10 años en 2024, pues se dio la prescripción y hay que hacer el CFDI tipo egreso para documentar la deducción. Sí, y el otro tema al que hay que plantearse en esto de las prescripciones y las acumulaciones es el problema de que no es cuando tú recuerdas el asunto, no es en el 25. Sí, no es cuando cumplieron el plazo, ¿no? Si fue en 2023, así es. Era una deducción de 2023, y los 10 años se cumplieron en 2023, era una deducción de 2023. Pero no en 24. Y el otro, en el tema que hoy está muy, muy común es que muchas empresas que tienen dificultades financieras entran al problema de ir al concurso mercantil. El efecto del concurso mercantil en principio es
que tú tienes un peso de activos contra un peso de pasivos, porque tienes con qué pagar, nada más que si pagas, desapareces la compañía. Entonces se supone que lo que haces es un proceso ante un juez diciéndole no quiero pagar todo. Y en ese momento, si te admiten en concurso mercantil, todavía los que tienen derechos de cobro, que son mis cuentas por pagar, pero tuya es cuenta por cobrar, tú todavía no puedes declarar que hay imposibilidad práctica de cobro. ¿Por qué no hay imposibilidad práctica de cobro? Porque todavía no ha salido la lista de los que no van a poder cobrar al final de este concurso. A mí ya me pasó un caso así. ¿Sí, así? Pidió el deudor ser declarado en concurso mercantil. Esto es en los últimos días de marzo se iba a presentar la declaración anual y la empresa me decían que ya tenían que deducir la cuenta por incobrable en el año que se iba a declarar apenas la anual. Fue un pleito ahí entre el auditor que decía pues no puedes hacerlo y un asesor externo que decía que sí se podía. Y bueno, finalmente se dedujo, el auditor puso una nota en el dictamen, como procedía, y ya que iba a concluir el plazo de ejercicio de facultades de la autoridad, ya iban a caducar, que llegan y que nos cobran las diferencias. Lo que salvó el asunto es que bueno, eso fue, pues el asesor tenía que ver qué hacía, pero tenía que convencer a la autoridad, pues él lo había dicho que sí. Que la sentencia del juez respecto a la declaración de concurso mercantil era que surtía efectos desde que se había solicitado a fines del año en que se dedujo. Entonces, por eso lo aceptaron, que nos cobraron unas cosas que no procedían, por otro que fue su moneda de cambio y fue muy molesto porque se pagan cosas que no procedían. Pero bueno, sí, es cierto, tiene que estar declarado, ¿no? La sentencia del juez tiene que ya estar emitida de que sí está declarado. Hay empresas que han sido pedidos ser declaradas en concurso hasta 3 veces y no se las dan, ¿no? No, así es, porque vuelves al tema, el juez tiene que analizar que efectivamente estás en eso o estás ya en quiebra. Así es. ¿No? Porque la diferencia con quiebra es no te alcanzan los activos para pagar los pasivos y entonces en ese momento te dice el juez, no, nada de que entramos al concurso, compañero. Usted, cuando un acreedor se pare aquí, yo lo declaro a usted en quiebra y quiebra es una cosa diferente. Y otra vez, en la quiebra, aún en la quiebra, pues los que tienen garantías y demás van a cobrar algo, seguramente. Sí. Pero los que no tienen garantías, ese cuate no va a cobrar nada. Y entonces es ahí donde sí dices, la cuenta incobrable no es por prescripción, no es por imposibilidad práctica de cobro, pero ahora sí dices, requiero ese documento, no es mi abogado dice que ya entraron y tú dices, no, los documentos legales que confirman que efectivamente esta cuenta no se va a poder cobrar ya, ¿no? Ese es un primer tema en la parte de eso. Y la otra parte tiene que ver qué pasa cuando esta empresa, por azares del destino, la que tú consideras incobrable, no por concurso mercantil, sino por una imposibilidad práctica de cobro, de pronto viene y te paga. Ay, no andaba muerto, ¿no? Estaba de parranda. Sí, no, o sea, un tipo que le va bien de pronto y recuerda que te debe y te paga, ¿no? Sí. Y el problema es que la empresa, esa parte de las historias, quiere no redeclararla. La acumulación. ¿No? Tienen que acumularla. Primero vendiste, acumulaste, tenés la cuenta por cobrar, después dijiste no voy a cobrar, deduzco, se mata ahí. Y ahí, bueno, otro punto ahí. Tu cuenta por cobrar era de 1,000 masiva. ¿Cuánto deduces si la cuenta es incobrable? ¿1,000 masiva o 1,000? Mi opinión personal es, tú lo que consideras ingresos son 1,000. Así es. Los 160 no es lana tuya, mano. Sí, Sin embargo, obviamente, habemos asesores fiscales muy agresivos que te dicen, la cuenta por cobrar son los 1,160 y deduce los 1,160. Yo le digo, nada más que te vas a enfrentar a un problema de demostrar que tú tenías de derecho de los 160. Los 160 era un impuesto que se iba a causar al cobro. Si ese cobro no se materializó, la cuenta no existe para efectos legales. Esos 160 nunca fueron cuenta por cobrar. Nunca fueron impuesto. O sea, nunca fueron cuenta por cobrar. Ajá, sí, cuenta por cobrar, sí. Así es. Entonces, pero no tuya. Es un dinero que tú le cobras o le trasladas el impacto al consumidor. Entonces, tú no te puedes agenciar
una pérdida que no es tuya. Así es. Tú nunca entró en tu estado del derecho el que si no te pagaban, a ti te perjudicaban 160, el 16%. Eso no es posible. Sin embargo, volvemos al tema. Hay asesores fiscales que le piden a la gente que... Por eso quiero aclarar eso, ¿no? Nosotros le sugerimos, no te metas en camisa de 11 varas porque de pronto la gente hace las cosas y el problema más importante es, si vas a litigar, tienes que avisarle al socio que te van a pedir garantía de interés fiscal. Y de pronto cuando estamos discutiendo estas bellezas, pues resulta que ya el dinero actualizado que tienes que garantizar, el señor no tiene los bienes inmuebles y no hay afianzadoras que le quieran entrar. Y entonces pierdes el caso, no porque a lo mejor no tengas razón. Eso está por definirse. Después tendrá que resolverlo, sino porque no puedes defenderte, porque no presentas garantías. Y entonces le dices, siempre que haces estas interpretaciones agresivas de esto... Todo suena muy bonito, pero si vas a juicio tienes cómo garantizar. Garantizar para subirte al ring y discutir lo que quieres discutir. Así es. Pero bueno, sí es muy interesante esto. ¿Algo que quieras agregar respecto a las cuentas incobrables? Claro, la parte de los plazos de prescripción. Hemos estado hablando de los 10 años en términos del Código de Comercio, del artículo 1047, que son ventas al mayoreo, a comerciantes, facturas, remisiones, contrarrecibos. Pero tenemos, por ejemplo, las ventas al por menor, comerciantes, facturas, remisiones, caso en el cual pues el cambio cambia, que es un año en términos del Código de Comercio 1043. Si hablamos de ventas al consumidor final, como es público en general, facturas, remisiones, Código Civil, artículo 1161, serían 2 años. Si es una letra de cambio, son 3 años, ley de títulos y operaciones de crédito, o sea que también habría que analizar cuál es el documento que soportó esa operación como tal. Claro, el pagaré, que serían 3 años en términos de la ley de títulos y operaciones de crédito, artículos 93, 128, el pagaré 3 años, ley de títulos y operaciones de crédito, y prescripción para cheque serían 6 meses, ley de títulos y operaciones de crédito, artículo 192. Perfecto, gracias. Salvador Bernal Tapia, muy interesante este programa. Hace una semana encontré esta página y me gustó. Pues bienvenido a nuestra comunidad. Patricia Reyes, en diciembre hice un pago a un proveedor, pero no me dio factura. Me dio la factura en este mes de enero. ¿Puedo hacer todavía deducible el gasto? Bueno, vamos a la fecha límite, ¿no? Para obtener el comprobante. Son los 3 meses. Y si fue condicionada al pago, pues sí tendría que haber sido el año pasado, pagado, y el comprobante. Sí, si fuera un proveedor persona física y es deducible el pago, si es una persona reciclo, todo eso, pues no. De hecho, bueno, ahí regresando a las cuentas incobrables, que no me quería ya regresar ahí, pero bueno, una sociedad, una persona que acumula el cobro, por ejemplo, una sociedad civil o una persona moral del reciclo que acumulan al cobro, desde mi punto de vista no tendría pérdidas por créditos incobrables, ¿no? Mientras están en el régimen no hay fórmula. No hay fórmula como tal. Bueno, entonces yo aquí quisiera regresarme un poco al tema de los FDIs. Me parece importantísimo el tema contable, pero la base pues también de la contabilidad en gran medida son los FDIs. Y hay varios casos ahí bueno, hemos tenido problemas con el SAT de aclaraciones, restricciones de sellos digitales, hasta cancelaciones de sellos digitales, por discrepancias entre los FDIs del repositorio del SAT y los FDIs de nuestras declaraciones. Hay muchos casos por los que puede haber diferencias válidas entre los FDIs que están en el SAT contra los FDIs que yo reporto en mis declaraciones como ingresos. ¿Podrías citarnos cuáles podrían ser estas diferencias para que estemos conscientes? Claro. Y obviamente en esa medida la contabilidad tiene que ser consistente con lo que estoy poniendo en la declaración. Sí, ¿no? Pues por ejemplo podríamos estar teniendo FDIs que no son del ejercicio. Y digo no son del ejercicio porque a lo mejor están sustituyendo facturas del ejercicio anterior. Puede estar ocurriendo lo mismo en este inicio de año que correspondan a los años anteriores. Todo lo que tiene que ver con sustituciones, pues utilizamos otra clave, pero al ser sustituciones, pues eso ya fue ingreso en el momento en que se emitió el comprobante, se prestó el servicio. Pero a veces solicitan, y sobre todo las que son de diciembre y no las han pagado, dicen es que quiero que tengan fecha del ejercicio. De repente es difícil ponerse de acuerdo con los proveedores, sobre todo con los clientes, sobre todo cuando es muy grande la empresa. Lo he visto, por ejemplo, pues con empresotas como Liverpool, Walmart, todo ello. Entonces dicen, sí te pago, te reconozco que te debo, pero refactúramelas. Bueno, pues esos no son ingresos en el 2025, en este caso serían en 2024.
pero pues no duplicar. Así como eso podríamos tener al inicio de 2024 que correspondían a 2023. Entonces, pues serían algunas de las conciliaciones que tenemos que hacer. Creo yo que tenemos que bajar todos los CFDIs que tenga el repositorio del SAT y checar contra nuestra contabilidad. El tema de los anticipos también puede ser un motivo de diferencias, porque los anticipos, bueno, pues desde que separar si es anticipo es un pago o es un pago a cuenta. A veces el empresario te lo quiere manejar como que es un anticipo, que no conoce el precio, que falta uno de los elementos consistentes mercantiles o de esta relación comercial, y pues da la característica de ser anticipo. Pero si ya conoce el precio, ya tiene el producto, ya tiene todo y solo recibió un pedacito de ello, pues es ingreso el total. No nada más esa parte. Si realmente es anticipo porque falta uno de los elementos, entonces debió haberse facturado con un CFDI el anticipo. Hoy por hoy todo va ligado con un CFDI. Antes, pues el anticipo que estaba solo en el banco, pero que no había factura, pues también era ingreso, pero ahorita todo tiene que ir con CFDI. Entonces, ese anticipo no lo vayan a duplicar, porque cuando se generó la factura por el total de la operación, debe aplicarse y cancelarse ese anticipo. Por lo tanto, pues son las diferencias que pueden estar surgiendo. De hecho, la mayoría de las cartas de invitación, que es por donde empieza a revisar la autoridad, no porque sea un medio formal de facultades de comprobación, pero sí es lo que le ha dado resultado. Pues eso es lo que le ha dado más resultados. Muchos buenos resultados, pues de ahí empieza. Y si no se aclaran, si no se concilian, pues ya cuando se termina el anual, se presenta, se cierra el ejercicio y ahí andamos corriendo en el momento en que nos pide la aclaración de los años anteriores. Entonces, número uno, creo que es esa parte de los diferentes escenarios para los ingresos. Bueno, ahorita te pregunto la diferencia entre el anticipo y el pago a cuenta. Nada más quisiera citar, ¿quieres citar algún otro caso del que los comprobantes difieran de los ingresos? El caso tipo de enajenación de activos fijos, ¿no? Exacto. Cuando enajenas un activo fijo, tú el comprobante lo generas por el total de operación entre cliente y proveedor, ¿no? Sin embargo, para efectos fiscales, como es un activo fijo, pues entonces entras a la mecánica que te dice que lo que acumulas es la ganancia, si es que la hay, o la pérdida la deduces si es que la hay. Entonces, obviamente, un CFDI, imaginemos para hacer simple el ejemplo, que tiene 100,000 pesos de la venta de un activo fijo, y tú dices, a la hora que se hicieron los cálculos de lo que estaba pendiente de depreciarse, estaba pendiente de depreciarse 70,000 pesos. Entonces tú dices, yo en los ingresos acumulables excluyo los 100,000 y meto los 30,000 a la hora de hacer yo los cálculos y las conciliaciones. Entonces, es muy importante, sugerencia nada más operativa, es si vas a hacer CFDIs de enajenación de activos fijos, no seas malo. Hazte la chamba de hacerlo con una serie distinta para que le puedas decir al SAT, localizo rápidamente a toda la serie A, me tiene que cuadrar con el ingreso común. Y toda la serie B, no me va a cuadrar. Porque son los sustitutos. De hecho, los sustitutos tendrían que tener una serie diferente, ¿no? Sí, exacto. Y entonces terminas armando, si armas así, vuelvo al tema de la contabilidad, eso facilita la chamba, porque cuando tú solamente tienes una serie única, pues entonces la búsqueda es tremenda y tremenda en términos de si es el contador que hizo la contabilización original, trae idea de qué hizo. Pero si son 3 años o 4 años después que el SAT te pregunta, oiga, a ver, ¿por qué no le checa A con B? Tú dices, no, pues es demencial el trabajo hasta que encuentras, dices, el origen del problema es esta enajenación de activos fijos que tiene un tratamiento distinto. Que puede ser activo fijo, terreno, acciones, es lo mismo. Es lo mismo, exactamente, ¿no? Y entonces, aún en las acciones traemos algunas veces discusiones teóricas de si las personas morales deben o no deben generar el CFDI. Pero por la venta de acciones propiedad de las personas morales. De las personas morales, ¿no? Es una discusión técnica porque no me queda muy claro que yo tenga que una acción de la que soy propietario tengo que generar esto. Pero suponiendo que lo hacemos para minimizar el tema, otra vez, generen series distintas que facilite esa conciliación y que diga, yo digo que estos 3 o 4 temas son los que me tienen que estar estorbando a la hora de que el SAT a rajatabla todo lo manda
a operaciones acumulables totalizadoras. Perfecto. Y bueno, regresando al tema, tú lo tocaste, de los anticipos y los pagos a cuenta. Hay diferentes tratamientos en las reglas de miscelánea y en sí, claro. Este tema. Si hablamos de un anticipo con esas características, que además ahora también es bien importante no solamente el CFDI, no solamente pues el tratamiento, sino que también el contrato que esté soportando esa operación. Me refería a que además pues tiene la facilidad en resolución miscelánea de que se puede aplicar el costo de lo vendido por la parte proporcional en el pago anticipo. A cuenta, ¿no? En el anticipo no lo permite. En el anticipo no. Entonces, bueno, pues por eso es bien importante separar. Pero en el pago a cuenta, la regla 324, si no me recuerdo, de la miscelánea, establece que tú puedes diferir, que se me hace una locura, porque en el anticipo es discutible que haya enajenación. Siempre no he estado 100% de acuerdo con eso, pero bueno, dice se acumula porque ese es el criterio de la autoridad, aunque la operación todavía no hayas definido ni precio ni exactamente lo que vas a vender, ¿no? Pero bueno, se acumula el anticipo desde que lo recibes, y ya cuando facturas y defines todo, pues ahora sí haces la factura de veras. De veras. Y acreditas el anticipo vía una nota, un CFDI tipo egreso, ¿no? Pero en el caso del pago a cuenta, y ya tienes precio, ya tienes la cosa, ya tienes la factura. Ya es ingreso por el total. Y tú pagas, a lo mejor pudiste haber cobrado todo. Claro, o lo vas controlando con tus pero ya está facturado al 100%, ya a lo mejor hasta está cobrado. La regla esta te dice que mientras no entregues el bien o no prestes el servicio, el ingreso no puedes es una opción, puedes no acumularlo. Hasta que no entregues el bien o prestes el servicio. ¿Cómo demostrar esto? Pues yo creo que con un CFDI tipo traslado, ¿no? Por un lado, con los bienes sí, el CFDI tipo traslado, ¿no? Y con los servicios, bueno, pues ahí sí el contrato, bien amarrado. Pero entonces hay un diferimiento del ingreso hasta que esto ocurra. Claro. Y eso incluso está en la declaración anual. Si no lo acumulaste en pagos provisionales, que sería otra diferencia, porque nunca se entregó el bien, nunca se prestó el servicio, aunque se facturó dentro del año y optaste por diferir la acumulación, pues tendrías que acumularlo en la declaración anual, que de hecho y ahí te da un cuadrito, te da un apartadito. Ingresos que solo se acumulan en el anual, que sería ese, por ejemplo, también el de operaciones entre partes relacionadas cuando hay una cantidad acumulable, también sería otro de los ingresos que se acumulan solo en la declaración anual, dividendos provenientes del extranjero que se acumulan en la anual. O sea, no recuerdo cuál es, pero si entrara este sí, el de los pagos a cuenta, y ahí sí te permite, aunque no hayas entregado el bien o no hayas prestado el servicio, te permite deducir en forma, o sea, como si no lo entregué en el año, pero ya lo facturé, y lo acumulo en el anual nada más, no lo acumulo en pagos provisionales, te permite estimar el costo de lo vendido. Proporcional a esa parte. Sacando un factor, dividiendo el costo de lo vendido de lo que sí entregaste, vendiste, facturaste, entre las ventas que sí se terminaron totalmente, ¿no? Exacto. Y eso te daría el costo de lo vendido estimado deducible, pero nada más lo permiten ya en pagos a cuenta, en anticipo. Se acumula el ingreso y ni siquiera hay deducción del costo de lo vendido estimado, ¿no? Lo cual es como que les falta. Ya hay acumulación y no te permiten la deducción, cuando la ley establece que habiendo acumulación tiene que haber deducción. Sí, me parece que allí otra vez entramos a la discusión siempre si la facultad regulatoria del SAT puede llegar a través de una regla de resolución miscelánea a resolver este tema, y me parece que no. Se queda corto. Que queda corto porque la ley sobrevive contra la regla de resolución. Va a ser discutible, claramente, tendrán que tener los elementos de juicio, pero me parece a mí que cuando tu anticipo es muy sólido, muy fuerte, principalmente el problema lo traes con el sector público, ¿no? Porque normalmente al cierre de los ejercicios, siempre el sector público, que se quiere utilizar todo el presupuesto que tiene, te pide que tú le factures aunque le vayas a entregar en el siguiente ejercicio. Y ese es el tema de la gran discusión siempre con el SAT. Oye, pero es que no entregaste, no habías ni fabricado, bueno, ni lo tenías en la idea de que lo ibas a hacer. A lo mejor ni habías comprado la materia prima o es mercancía, ni siquiera la habías comprado. Así es, ¿no? Pero eso no tiene que ver con la regla que plantea la ley, en donde te dice claramente el costo es el de lo vendido. Y entonces así dices, maestro, jurídicamente, ¿acumulé el ingreso o no lo acumulé? Si lo acumulé, pues chaparrito, vamos a tener que ir a discutir si tu regla de resolución miscelánea puede y tu reglamento pueden hacerme esto o no me lo pueden hacer. Sí, aquí estaríamos hablando de que la regla que habla del pago a cuenta es la 324, la regla que habla de los anticipos es la 3224, y el artículo de la ley que dice
En todo caso, que dice en todo caso, algo así, dice, en todo caso, habiendo un ingreso acumulable, el costo será deducible, una cosa así, ¿no? Entonces algo así, eso dice 39, ¿no? Entonces, ahí es donde hay un choque entre lo que dice la ley en el 39, dice, hay ingreso acumulable, tiene que ver costo de lo vendido deducible, ¿no? ¿Cómo lo hagas? Calculado, es otro tema, ¿no? Pero sí, lo debe haber. Nada, es que la regla no lo permite, ¿no? Pues se nos está acabando el tiempo, tenemos ya menos de un minuto. Un comentario final de Yanira. Pues recordarles, por ejemplo, que los FDIs de nómina tienen hasta el 28 de febrero para poderlos corregir en su caso. Los que tenga, esto es la regla 2, las que tiene que ver con la nómina es la 275.6 de la resolución miscelánea, que se refrenda en 2025, pero debió haberse generado los pagos en el 2024, o bien a más tardar el último día del mes en el que se va a presentar la declaración anual en términos de la regla 27146, que sería también aplicable para esta declaración anual. Pues que lo presenten todo con tiempo, que concilien y que no lo dejen al final, porque pueden tener sorpresas, el aplicativo no se actualiza de manera automática y vayan haciendo sus revisiones. Y la fecha límite para cancelación de comprobantes es la fecha de presentación del anual. Sí. Ajá. Sin multa, porque lo puedes hacer ya después, ya te lo permite el programa, la plataforma, pero ya sería en CFDIs tipo ingreso con una multa del 5 al 10% por del cada comprobante. ¿No? Okay. Julio. Regresando al planteamiento, yo creo que lo único que tenemos que recordarles a la gente es el asunto de los, llamémosle, las opciones que te hablan de dictaminas o si tienes que presentar ISIF. Es importantísimo ese cuadro porque la gente por momentos se equivoca y de pronto quiere corregir y entonces se encuentra con el problema que ya no lo quiere regresar, ¿no? Entonces son temas en donde sí es importante porque si le metes que sí eres dictaminable, entonces el SAT a la hora de que no aparece el dictamen, pues te avienta la multa. La única forma de corregir eso, porque ya me pasó una vez, es dejar sin efectos la declaración. Es que luego me medio lenta la plataforma y según yo le puse que no, y resulta que cuando ya presenté que sí, yo dije en qué momento sí. Y tú ves, tienes que dejar sin efectos la declaración y volver a presentarla. No, y ahí el problema que tienes de esos de dejar sin efectos, el problema es el pago. Porque si pagaste, entonces se supone en teoría que dejaste sin efectos también la línea de captura. Y entonces se vuelve una bola de explicaciones. No pago, afortunadamente, pero sí. Y se vuelve un lío. Entonces, eso y el asunto de recordarles que cuando tienes una empresa madre que está obligada a dictamen, todas las empresas hijas tienen la obligación de presentar ISIF. Y entonces mucha gente no quiere presentar el ISIF y se lo brinca. El problema es cuando el SAT detecta que sí estás en el grupo, porque cuando localiza las famosas partes relacionadas, ahí está muerto. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese dato. Pues cuidado con ese dato. Pues se nos acabó el tiempo. Recuerda que la próxima semana vamos a continuar con declaración anual de personas morales, segunda parte, y pues les agradecemos su presencia en este programa. Pues muchas gracias a nuestros invitados nuevamente. Gracias a ustedes.